Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y con las pilas bien recargadas porque hoy vamos a entrar en un terreno, digamos, apasionante y un poquito peligroso. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de esos galanes turcos que nos roban el aliento con una mirada, que nos hacen suspirar con sus sonrisas pero, ¡ay, amigos!, que también nos harían salir corriendo si nos los encontramos en la vida real. Vamos a adentrarnos en el mundo de los celos en las telenovelas turcas, esos celos que se sienten a flor de piel, que son tan intensos que hasta queman la pantalla. Así que abróchense los cinturones porque este vídeo va a estar cargado de emociones fuertes, de miradas que matan y de personajes que nos encantan pero que también nos hacen preguntarnos, ¿de verdad quiero un novio así? Antes de que empecemos, no se olviden de darle al botón de me gusta, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, suscríbanse al canal. Ya saben que su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido jugoso como este. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de los galanes turcos que enamoran y dan miedo. Bueno, ¿por dónde empezamos? Creo que lo primero es entender por qué estos galanes turcos, a los que vemos tan perfectos en la pantalla, también despiertan esa sensación de alerta roja. Y es que, a ver, seamos sinceros, las telenovelas turcas tienen una fórmula mágica para engancharnos. Tienen historias apasionantes, paisajes increíbles, pero sobre todo, tienen personajes que nos hacen sentir de todo. Y cuando hablamos de celos, ¡ay, madre mía!, ahí es donde la cosa se pone interesante. Estos personajes, interpretados por actores súper talentosos y guapísimos, tienen una intensidad emocional que, a veces, raya en lo obsesivo. Son capaces de demostrar un amor incondicional y apasionado, pero también una posesividad que, si la viéramos en la vida real, nos haría correr en la dirección opuesta. Pensemos en esos galanes que se transforman en un volcán a punto de estallar cuando ven a su amada cerca de otro hombre. Sus miradas se oscurecen, sus mandíbulas se tensan, y hasta el tono de su voz cambia. Y todo esto, por supuesto, sin perder ni una gota de su atractivo. Es una combinación extraña, ¿verdad? Que nos encanta y nos aterra al mismo tiempo. Nos seduce esa imagen del hombre protector, del guerrero que está dispuesto a luchar por su amor, pero al mismo tiempo, sabemos que ese tipo de posesividad no es sana y que en la vida real sería un problema constante. Es como si estuviéramos viendo un espectáculo fascinante, pero con un letrero de advertencia que parpadea constantemente. A ver, pensemos en algunos ejemplos. Uno de los primeros nombres que se me viene a la cabeza es, sin duda, Can Yaman. ¡Ay, Can Yaman! Ese hombre con esa mirada que te derrite pero que, al mismo tiempo, te hace pensar, mejor no me meto en problemas. Sus personajes suelen tener una vena posesiva muy marcada, esa necesidad de controlar cada paso de la mujer que aman, y aunque en la pantalla nos parezca romántico, en la vida real, créanme, no lo es tanto. Los celos en sus personajes son explosivos, son como un torbellino que arrasa con todo. Y aunque disfrutemos viéndolo en la tele, esa intensidad, esa capacidad de convertirse en un ser posesivo, nos hace reflexionar sobre lo que realmente queremos en una relación. No sé ustedes, pero yo prefiero un amor tranquilo y seguro a uno que me haga sentir que estoy caminando sobre una cuerda floja. Pensemos en sus personajes en series como Erkenci o Dolunay. En ambas, vemos cómo los celos se apoderan de él, generando situaciones tensas y, a veces, hasta un poco incómodas. Si bien es cierto que en la ficción terminan resolviéndose de manera romántica, en el mundo real, ese tipo de escenas podrían escalar rápidamente a conflictos más graves. Esa necesidad de estar al tanto de cada movimiento de su pareja, de cuestionar cada interacción con otras personas, son banderas rojas que no podemos ignorar. Y es que, al final, todos queremos sentirnos amados y protegidos, pero no controlados ni asfixiados. Pero claro, Can Yaman no es el único. Otro galán que nos hace suspirar y temblar al mismo tiempo es Burak Özçivit. Con esa mirada penetrante y ese porte de galán clásico, sus personajes suelen tener un lado protector muy fuerte, que a veces se traduce en celos desmedidos. La forma en la que miran a la protagonista cuando algún otro hombre se le acerca, es como si la quisieran devorar con la mirada. Y aunque esto nos resulte atractivo en el contexto de la telenovela, si lo pensamos un poco, es una señal de alerta que no debemos pasar por alto. Esa necesidad de marcar territorio, ese sentimiento de posesión, no es amor,
es control. Y eso nunca es sano en una relación. La línea entre amor y obsesión en estos personajes es muy delgada, y a veces, cruzamos esa línea sin darnos cuenta mientras estamos pegados a la pantalla. Recordemos a Kemalen, Kara Sedda, un personaje apasionado y atormentado, pero que también demuestra una posesividad que nos hace cuestionar sus verdaderas intenciones. Sus celos, aunque justificados en parte por la trama, son llevados a tal extremo que generan angustia e inseguridad en la protagonista. Y aunque al final su amor es el que prevalece, la forma en que llega a ese punto es, cuanto menos, cuestionable. Esa mirada que parece quemar, esa tensión constante, nos hace preguntarnos si de verdad queremos ese tipo de intensidad en nuestras vidas. Quizás preferimos una relación más tranquila, donde la confianza y el respeto sean las bases fundamentales. Y no nos olvidemos de otros actores como Atayu Lusoi, que a pesar de tener una mirada más dulce, también ha interpretado papeles donde los celos son un componente clave. Sus personajes pueden parecer más tranquilos y reservados, pero cuando se trata de proteger a la mujer que aman, sacan a relucir un lado posesivo que, igualmente, nos hace dudar. Es esa combinación de ternura y fiereza lo que hace que estos personajes sean tan cautivadores, y a la vez, tan inquietantes. Y es que las telenovelas turcas son maestras en crear personajes complejos, personajes que nos despiertan sentimientos encontrados y que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias expectativas y deseos. Pensemos en su personaje en Medcezir, un joven que lucha por su amor, pero que a veces lo hace de una manera demasiado intensa, llegando incluso a la manipulación. Esa mezcla de dulzura y determinación, que en un principio nos parece atractiva, se convierte en una señal de alerta cuando vemos cómo los celos lo llevan a tomar decisiones poco racionales. Es como si estuviéramos viendo una montaña rusa emocional, donde pasamos de la ternura al temor en cuestión de segundos. Ahora, ¿por qué nos atraen tanto estos hombres que, al mismo tiempo, nos dan miedo? Creo que la respuesta está en la fantasía que nos ofrecen. En la vida real, las relaciones suelen ser mucho más complicadas y menos dramáticas. Y, a veces, nos gusta sumergirnos en mundos donde las emociones están a flor de piel, donde el amor es una lucha constante y donde la pasión es el motor de todo. Estos personajes representan ese ideal romántico de un hombre que lo daría todo por la mujer que ama, incluso si eso significa llegar a los celos más intensos. Pero, al mismo tiempo, somos conscientes de que esa intensidad no es saludable, de que esos celos pueden ser destructivos, y ahí es donde radica esa fascinación contradictoria. Nos gusta la idea de ser el centro del universo de alguien, de ser tan importantes que alguien esté dispuesto a luchar por nosotros, pero también sabemos que esa lucha no puede ser a costa de nuestra propia libertad y autonomía. Es como si quisiéramos experimentar la intensidad del amor sin sus consecuencias negativas. Es el famoso amor idealizado, que solo existe en la ficción. También creo que hay un elemento cultural muy importante en todo esto. En muchas sociedades, la figura del hombre protector y celoso ha sido romantizada durante siglos. En la cultura turca, en particular, la idea de un hombre que defiende a su familia y a su mujer con uñas y dientes está muy arraigada. Y aunque esa visión ha ido cambiando con el tiempo, todavía se puede ver reflejada en muchas de las telenovelas que vemos. Los guionistas saben jugar con estas ideas y saben cómo tocar esas fibras sensibles que nos hacen suspirar y, al mismo tiempo, preguntarnos, ¿esto es realmente lo que quiero? Es como si estuviéramos viendo una versión idealizada de un pasado que, en realidad, nunca fue tan perfecto. Se nos presenta la imagen del hombre fuerte y protector como el ideal de pareja, pero olvidamos que ese tipo de comportamiento puede esconder en sí un control y una posesividad que no son nada saludables. Es interesante cómo las telenovelas nos permiten experimentar emociones extremas de manera segura. Podemos sentir la intensidad del amor y de los celos a través de la pantalla, sin tener que enfrentarnos a las consecuencias en la vida real. Y eso nos permite reflexionar sobre nuestros propios sentimientos, sobre lo que nos atrae y sobre lo que no estamos dispuestos a tolerar. Nos permite pensar en qué tipo de relaciones queremos construir y en cómo queremos que sea el amor en nuestras vidas. Es como si estuviéramos viendo un espejo que nos muestra tanto lo que nos gusta como lo que nos asusta. Nos da la oportunidad de analizar nuestras propias fantasías y deseos, y de cuestionar si esos ideales son realmente lo que necesitamos para ser felices. Es una forma de autoanálisis disfrazada de entretenimiento. Pero volviendo a los celos, es importante entender que hay una gran diferencia entre un celo sano y un celo obsesivo.
Un celo sano puede ser una muestra de interés y preocupación. Un pequeño toque de posesividad que no va más allá de un simple "no me gusta que estés cerca de ese tipo". Pero un celo obsesivo, un celo que controla, que prohíbe, que impide la libertad de la otra persona. Eso no es amor, eso es posesión y control. Y, por desgracia, muchas veces vemos ese tipo de celos en las telenovelas turcas, presentados como una muestra de amor, cuando en realidad son señales de alerta. Por eso es tan importante tener un ojo crítico y saber distinguir entre la fantasía de la pantalla y la realidad de la vida. Debemos aprender a diferenciar entre el amor genuino, que se basa en la confianza y el respeto, y la posesión disfrazada de amor, que se manifiesta a través de los celos enfermizos. Y es que, en la vida real, ese tipo de celos no son nada románticos, sino que generan ansiedad, inseguridad y conflictos constantes. Otro aspecto que me gustaría destacar es el poder de la actuación. Los actores turcos, como ya hemos mencionado, son increíblemente talentosos y logran transmitir una gama de emociones tan amplia que nos hacen creer cada personaje. Logran que nos enamoremos de esos hombres, incluso cuando sus acciones no son del todo correctas. Su carisma, su presencia en la pantalla, su capacidad de transmitir sentimientos con una mirada, todo eso contribuye a que caigamos rendidos ante sus encantos. Pero también es importante recordar que son personajes, son historias escritas y guionizadas, y que la realidad es mucho más compleja. Son maestros en el arte de la seducción, logrando que nos sintamos atraídas por personajes que, en la vida real, nos harían salir corriendo. Su habilidad para interpretar emociones complejas, desde la ternura hasta la furia, es lo que hace que las telenovelas turcas sean tan adictivas. Sin embargo, es crucial recordar que detrás de cada personaje hay un actor, y que la ficción no debe influir en nuestras decisiones personales. Y bueno, amigos, creo que hemos repasado bastante el tema. Hemos hablado de esos galanes turcos que nos enamoran pero que también nos darían un poquito de miedo en la vida real, de esos celos intensos que vemos en las telenovelas y de cómo, a veces, nos dejamos llevar por la fantasía de la pantalla. Y creo que, al final, la clave está en disfrutar de estas historias, pero sin perder de vista lo que realmente queremos en nuestras vidas. Aprender a diferenciar entre la pasión y la posesión, entre el amor y la obsesión, y siempre elegir relaciones sanas y respetuosas. Debemos disfrutar de las telenovelas como lo que son, un simple entretenimiento, pero sin permitir que influyan en nuestras expectativas sobre el amor y las relaciones. Es importante tener una visión crítica y ser conscientes de que la realidad es mucho más compleja que la ficción. En resumen, hemos visto cómo estos personajes nos ofrecen una mezcla fascinante de atractivo y peligro. Nos enamoran con su intensidad, pero nos hacen reflexionar sobre lo que realmente valoramos en una relación. Los celos, en la pantalla, pueden resultar emocionantes, pero en la vida real, pueden ser destructivos. Es importante recordar que las telenovelas son una forma de entretenimiento, y que la realidad es mucho más compleja. Hemos explorado algunos ejemplos de galanes turcos que nos hacen suspirar y temblar al mismo tiempo, como Can Yaman, Burak Özçivit y Atay Ulusoy, entre otros, y cómo sus interpretaciones nos llevan a reflexionar sobre los límites del amor y la obsesión. También hemos analizado el papel de la cultura en la construcción de estos personajes y cómo la fantasía puede influir en nuestras expectativas sobre las relaciones. Y, sobre todo, hemos insistido en la necesidad de diferenciar entre el amor sano y la posesión enfermiza. Y con esto, mi gente, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me encantó hacerlo. Quiero agradecerles por acompañarme una vez más, por estar ahí y por hacer de este canal un espacio tan divertido y entretenido. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Y, por favor, déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan ustedes de estos galanes turcos. ¿Les enamoran o les dan miedo? ¿Qué otros ejemplos se les vienen a la mente? Los leo con muchísima atención. Me encantaría saber si ustedes han sentido esa mezcla de atracción y temor hacia algunos personajes, o si tienen algún ejemplo más que quieran compartir. Su opinión es muy importante para mí. Recuerden que lo más importante es disfrutar de las telenovelas, pero siempre con un ojo crítico y sabiendo distinguir entre la ficción y la realidad. El amor debe ser siempre un espacio de libertad, de respeto y de confianza, y nunca una fuente de control y posesión. Así que, a disfrutar de las historias,
pero siempre con la cabeza y el corazón en su lugar. Ahora sí, me despido por hoy, pero no por mucho tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Adiós.